En esta ocasión vamos a hallar el error de corriente y voltaje de un circuito. Error de corriente y voltaje es la diferencia entre el voltaje o corriente real, sea el teórico o esperado, en un componente del circuito y el voltaje o corriente medido con un instrumento, como un voltímetro o el amperímetro. Los elementos que usaremos son una fuente regulable de voltaje DC, un tablero de resistencias que contenga una de 10 ohmios y otra de 330 ohmios, un interruptor bipolar con fusible de 1 amperio, un conmutador de 3 posiciones, un multímetro de mano y un multímetro de mesa. Para la conexión del circuito, primero, desde la fuente conectamos el positivo del interruptor, después lo conectamos a nuestro amperímetro en positivo. Seguido, el amperímetro también irá conectado al conmutador. El negativo del amperímetro irá conectado a nuestra resistencia y al negativo del conmutador. Y el otro extremo de la resistencia irá al positivo de nuestro multímetro de mesa. Y del negativo regresa a nuestra fuente. Para medir un error de corriente utilizamos una resistencia de 10 ohmios y nuestro conmutador a la derecha, y para medir un error de voltaje utilizamos una resistencia de 330 y el conmutador a la izquierda. La práctica de laboratorio número 3 busca determinar el valor de las resistencias del circuito por medio de cálculos que utilizan los datos tomados en el momento del experimento y la teoría de la ley de Ohm. Estos son los resultados. Es importante señalar que debido al pobre funcionamiento de ciertos elementos del laboratorio, los datos pueden ser equivocados. Para identificar fallas de tierra existen varios métodos. Se puede utilizar un proceso de eliminación que consiste en desconectar o apagar dispositivos y secciones del circuito hasta que la falla desaparezca. También se puede utilizar un multímetro para medir la continuidad y la resistencia entre los conductores de fase y tierra. Para este trabajo existen dispositivos diseñados específicamente para detectar estas fallas. Entre los dispositivos más comunes está el GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter, que monitorea el equilibrio de corriente entre los cables caliente y neutro de un circuito. Si detecta una fuga de corriente a tierra, apaga la energía en milisegundos. Para detectar fallas de conexión entre dos conductores utilizamos la reflectometría. Este método se basa en aplicar un pulso y registrar cómo se comporta a medida que viaja por el cable. Cuando se presenta un cambio de impedancia durante su recorrido, parte de la energía del pulso se refleja hacia la fuente. El reflectómetro capta y grafica esto señalando el punto de la falla. Con el pasar del tiempo y el desarrollo tecnológico, se mejora este proceso permitiendo en la actualidad puntualizar las fallas con gran precisión. Para detectar fallas de rotura de cable, una rápida inspección visual, acompañado de comprobaciones de continuidad con un multímetro, puede ser suficiente para encontrar la falla en ciertos circuitos. Si es el caso de un cable enterrado o simplemente no es directamente visible, se utiliza métodos como la reflectometría para identificar el punto de falla. Al medir corriente y voltaje de un circuito, se observaron errores causados por las resistencias internas de los instrumentos. Estos errores muestran que los medidores no son ideales y que una conexión adecuada es la clave para obtener resultados precisos. Se recomienda revisar que el conmutador esté en la posición correcta para poder calcular tanto error de voltaje como de corriente.